¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La bruja de los mil píxeles, el que está aquí, es una historia rimada de Paulina Jara con ilustraciones de Pupé, que plantea con humor y creatividad una crítica al exceso de pantallas. En esta historia, una bruja hechiza a niñas y a niños para que olviden el valor de las cosas simples. Pero no todo está perdido. Hay caminos de libertad a través del juego, del movimiento y el encuentro con el entorno. Un llamado lúdico a recolectar con lo esencial. Paulina Jara es la autora de La bruja de los mil píxeles. Ella es bibliotecaria del Colegio San Ignacio y además hace cuentacuentos en varios lugares y colegios vulnerables. Vamos a conversar de ella en este momento. ¿Cómo estás tú, Paulina? Mucho gusto que nos hayas recibido. Buen día. Perdón, la alergia de primavera. No fue la manera de saludar. No, buenos días. Miriam, muy contenta de estar en esta entrevista, agradecida de ti por este espacio y este tiempo. Oye, Paulina, a ver, partamos primero por ti. Conversemos primero de ti. ¿Quién eres tú? Tú trabajas en un colegio, eres bibliotecaria de un colegio y parece que de ahí se te pegó el tema de escribir cuentos, en este caso unos para niños y para no, para más para los papás quizás, ¿no? Sí, algunos sí, de todas maneras. Mira, yo escribo mi primer libro lo publiqué hace 15 años atrás. Y yo primero estudié teatro en la escuela de Héctor Noguera, que recién falleció hace un par de semanas. Luego estudié educación diferencial, pero mi primer trabajo fue en una biblioteca, en la Protectora de la Infancia en Puente Alto, acá en Santiago. Y desde que pisé esa biblioteca, que era un CRA, nunca más pude dejar las bibliotecas y finalmente nunca he ejercido como educadora diferencial. Siempre he trabajado en bibliotecas. Me enamoré de las bibliotecas y desde ahí empecé a escribir específicamente para niños, porque yo también escribía, desde siempre he escrito poesía. Pero desde que conocí esa biblioteca, eso fue el 2007, empecé a trabajar, a publicar y a escribir para niños. Oye, qué bien. ¿Cuántos libros para niños has hecho y entre qué edades más o menos? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿En qué edades? ¿Los más chiquititos, los párvulos, ya los poco más grandes, que hay que escribir distinto? Mira, básicamente yo escribo poesía, poesía para los niños de tipo rimado y como, claro, mi público objetivo generalmente son los primeros lectores, es decir, inclusive desde 3 hasta 8 años. También he escrito libros, tengo 2 libros que son para niños más grandes o inclusive para jóvenes, pero en general yo tengo publicado 35 libros, de los cuales el 90% son para primeros lectores. En buenas cuentas son cuentos para que las familias les puedan introducir las primeras letras, los primeros lectores, como dices tú, pero también para ser usados en los colegios, porque ya en 3 añitos ya están en el jardín, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Cuando me refiero a primeros lectores significa que son libros como para niños a partir de 4 o 5 años. Pero muchos de mis libros los ha distribuido la JUNJI, la Junta de Jardines Infantiles, y algunos de otras editoriales como Muñeca de Trapo, Prohibido Decir Caca, se han repartido 5.000 ejemplares a lo largo de todo Chile. Este año El Tráfico Feroz de Tintero de las Musas también fueron repartidos 3.000 ejemplares en todo Chile. Entonces, gracias a Dios, mi obra ha podido llegar a muchas bibliotecas y jardines infantiles. Oye, el tema principal de La Bruja, obviamente es contra las pantallas, ¿no es cierto? Lo hablábamos en un comienzo. Sí. Eh, ¿Esos temas a ti más te atraen como en buenas cuentas quiero saber al revés, ¿cuáles son los temas que más te atraen para trabajar con los niños? Ok, mira, en general, cuando inicié mi carrera eran temas que yo proponía, pero ahora últimamente he aceptado encargos. Y por ejemplo, La bruja de los mil píxeles es un encargo de la editorial La Bonita Ediciones, que está recién armando una colección para primeros lectores, porque ellos trabajaban con libros para niños más grandes.
más o menos a partir de 9 10 años. Entonces, ahora junto a Claudia Aguilera y otra escritora más, vamos a partir con libros para primeros lectores, es decir, para niños como de preescolar. En general, mis temáticas que yo abordo son la naturaleza. Tengo muchos libros de aves chilenas, pájaros chilenos, flores chilenas, cómo se comunican las raíces del bosque, sobre cómo nacen los animales, cómo duermen los animales, sobre hierbas medicinales de Chile. Ese es como mi fuerte, el tema de la naturaleza y ecología. Pero también me gusta mucho el humor y tengo varios títulos también, como La princesa zanahoria, El circo de las verduras, por ejemplo, que se bajen los humanos, Prohibido decir caca, que son de temas de humor. Y como tú ves, el de las brujas es una propuesta humorística para abordar un tema serio, que es el excesivo uso de las pantallas. Perfecto. Oye, ¿cómo fue trabajar con tú siempre, obviamente, tus cuentos, digamos, tus libros para preescolares son con dibujitos, ¿no es cierto? Sí. Obviamente es muy importante ahí el tema de la ilustración. ¿Cómo es trabajar con un ilustrador? Tú le das cancha libre, digamos, le pasas el texto y dices, invente aquí a lo que usted quiera, o le vas más o menos marcando, diseñando, diciendo, mira, quiero lo esto, lo demás, ya. Y lo otro, ¿siempre trabajas con la misma diseñadora? Ya. Mira, no, yo trabajo con distintos ilustradores. Con Pupe, que ella es argentina. Es nuestro segundo libro. Nuestro primer libro se llama El canto de los zumbidos, que es un libro ese es para bebés, muy pequeñitos, como de 1 año, con otra editorial, y a ella yo la busqué para trabajar con este título. Me gusta mucho cómo dibuja ella es muy conocida en Argentina, vive en Buenos Aires, tiene un trazo muy simpático y tiene mucho humor. Tiene dos cosas que me gustan, humor y colorido, que creo que era lo que le venía bien, ¿verdad? Justamente a esta historia. Y en relación a la pregunta cómo trabajo con la ilustradora, yo soy bien bastante respetuosa. Cuando yo escribo un texto, nunca me imagino, no me imagino el dibujo ni la ilustración. Tengo como siempre es una atmósfera mental la que yo creo. Y cuando me sorprendo cuando los ilustradores me hacen la propuesta, y generalmente siempre me gustan las propuestas que hacen porque nunca tuve una idea fija de lo que quería, siempre de lo que quiero comunicar, pero nunca de la forma, del aspecto ilustrado que va a tener la historia. Pupé nos presentó a la editora y a mí un storyboard, que significa que es como toda la historia esbozada rápidamente para ver si nos gustaba. Y nos mostró también una paleta de colores, ya que eran estos colores bien vibrantes. De hecho, este libro está impreso con tintas fluorescentes, ya se imprimió en China. Por eso tiene esos tonos como parecen como de destacador. Sí, Y fue una propuesta. es como los colores flúor, ¿no? Sí, claro, sí, es tinta flúor. Por eso esa tinta no existe acá en las imprentas de Chile y la bonita lo mandó a imprimir a China. Ya, perfecto. Oye, a ver, vamos un poquito a tu otro trabajo. Tú eres bibliotecaria. Ahí en la biblioteca me imagino que trabajas con chicos y muchos profesores a lo mejor que van a consultar cosas, a pedirte algún tipo de bibliografía, de distintas edades, ¿no? Hasta cuarto medio, en el colegio en el que estás, ¿no es cierto? Mira, yo trabajo en una biblioteca fantástica porque somos 5 personas. Ya existen 3 bibliotecarios, y yo como soy de profesión soy profesora, y 2 profesoras de biblioteca. Nuestra biblioteca, o sea, en el fondo son 3 bibliotecas en una, en el Colegio San Ignacio del Bosque. Yo soy la profesora de biblioteca de terceros y cuartos básicos. ¿Qué significa? Que todos los niños de tercero y cuarto básico el curso se divide en 2 mitades, del 1 al 18 y del 19 al 36, que tienen 40 minutos a la semana de clase de biblioteca obligatoria conmigo. ¿Ya? Entonces yo tengo un horario de clase como profesora, pero haciendo animación lectora, con la mitad de cada curso. Yo trabajo 20 horas de clase, hago 20 horas de clase. Para los terceros, todos los cuartos, tengo un primero básico y otro segundo básico. Y mi colega trabaja con todos los kinder, los pre-kinder y el resto de primeros y segundos. ¿Y cómo se llama tu clase? Se llama Hora de Biblioteca. A ver, en esa hora de biblioteca, ¿qué hacen? ¿Leen?
tú los guías, les das una lectura propia, leen en comunidad. ¿Cómo lo haces esa hora de la Ya, biblioteca? apoyamos el currículum, ¿ya? Por ejemplo, los cuartos básicos, en este momento están viendo, van a ver textos míticos, mitología, y van a tener que hacer un cómics, ¿ya? De un mito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos viendo la diferencia entre mito y leyenda. Les muestro algunos videos de mitos. Ahora les mostré un libro que se llama Criaturas Fantásticas, que no es el de Harry Potter. Les mostré los tipos de criaturas mitológicas, por ejemplo, el cancerbero, el dragón, el cíclope. Y ellos ahora están inventando una criatura o animal mitológico que tienen que describirlo, decir dónde vive, sus características, dibujarlo y posteriormente modelarlo con plasticina. Eso estoy haciendo con los cuartos básicos. Con los terceros básicos estábamos trabajando un texto no literario, estábamos trabajando la receta, pero esto era una receta que ellos tenían que inventar la receta de la felicidad, de su felicidad. Entonces los ingredientes tenían que colocar las cosas que lo hacen felices y en la preparación cómo van mezclando los ingredientes. Por ejemplo, ponían Shakira, papás, libros, entonces decía, me levanto temprano, leo mi libro, luego bailo con la música de Shakira. Iban armando como su receta de la felicidad. Oye, qué bueno, ¿desde cuándo que haces ese curso? Yo en el San Ignacio del Bosque estoy hace 10 años. Perfecto. 10 años. Ahora, me gustaría saber si ya tienes 10 años, quiere decir que algunos de los chicos ya incluso han egresado del Sí, colegio, ¿no es cierto? sí, 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 han Y egresado. obvio, ahora, ¿qué experiencia te han llegado a contar ellos de ya de más grande? Por ejemplo, algunos se te ha acercado más de alguna vez a decirte, oiga, profe, sabe que Paulina, gracias a ti, yo conocí los libros y además de eso amo leer, por ejemplo. En ese sentido, con los niños del Colegio San Ignacio, no me ha tocado como esa devolución. Sí me ha tocado como escritora, que me escriben al Instagram, a veces me escriben, por ejemplo, mediadoras de lectura, profesoras que trabajan con mis textos y que les gustan. El otro día me escribió una bibliotecaria de Valdivia que estaban trabajando, no, ¿Valdivia? No, perdón, Puerto Varas, que estaban trabajando con un libro mío y habían hecho toda una puesta en escena se llamaba el libro La Genio de Plata, era sobre una especie de genio que estaba en una concha, en una basura, en una botella dentro del mar, y habían hecho como con paraguas, adornado los paraguas con el personaje que era la Genio de Plata y con elementos marinos y habían salido a pasear con los alumnos por la calle en Puerto Vara. Y era un trabajo tan hermoso que te emociona ver cómo no sé, los mediadores o los profesores toman, claro, toman tu libro y lo trabajan con sus estudiantes. Qué buena, terminaron haciendo un pasacalle. Oye, Un pasacalle. sí, oye, Paulina, cuéntame, eso es re importante porque cada profe de cada bibliotecario, digamos, en las escuelas y en los colegios en que hay, porque hay muchos en que no hay simplemente, eh, Sí. ellos planifican su trabajo según tu libro. Tú no les entregas a ellos una guía No, de profesor ni nada de eso. no, nada de eso. Es O la sea, propia tengo libros, creatividad. claro, por supuesto. Tengo libros como los que están en Santillana, en Norma, que ellos, claro, ellos entregan una ayuda al profesor, pero en este caso la de esta profesora fue creatividad suya. Hoy día me tocó ir a Puente Alto, a una escuela muy vulnerable, pero maravillosa, y me tenían este regalo, estoy realmente emocionada. Era una profesora de segundo básico, estaban trabajando con un libro mío que se llama Las letras equilibristas, con la Fundación CAP, y habían trabajado de que los niños dibujaran su nombre como las letras como en equilibrio y luego hicieran un acróstico con la palabra familia. Pero la profesora me regaló un libro, mira, con poemas escritos por sus alumnos y termolaminado. Son puros poemas escritos por niños de segundo básico, lo cual es un tremendo trabajo. Primero, que los niños redacten, que los niños dibujen, que les corrigió la ortografía. Quiero mostrarte uno que me gusta mucho.
Y este dice, el loro es verde, aún es bebé, es de mi papá y lo quiero tener. Mira qué preciosos los poemas. Y esto fue un regalo por iniciativa de la profesora que se llama Fresia. O sea, mira la dedicación de esa maestra. O sea, realmente conmovedor, porque ella no, o sea, la idea de la fundación era que me recibieran para hacer un cuentacuentos, pero ella además dedicó todo este tiempo a trabajar con sus estudiantes en la poesía, imagínate. Oye, qué buena. Cuéntame, tú dijiste que habías ido a un colegio en Puente Alto, muy vulnerable, y dijiste la palabra cuentacuentos. Yo sé que tú también haces cuentacuentos. Cuéntame dónde vas, esa labor que la encuentro maravillosa. Yo aprendí a narrar cuentos el año 2007 con Cecilia Beuchat, que es una gran escritora y investigadora de literatura infantil en Chile, y yo narro cuentos con el teatro japonés Kamichibai, ¿ya? Que es un teatro de madera, no sé si lo ubicas. Y con ese teatro yo narro en mis libros. O sea, generalmente le digo a las editoriales que hagan las láminas de mis libros para poder contarlo. De hecho, La Bruja de los Mil Píxeles estaré contando va a haber una feria del libro este sábado en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y voy a estar contando La Bruja de los Mil Píxeles con Kamichibai. Y en general también narro cuentos con otras técnicas, como por ejemplo el delantal cuenta cuentos, con títeres, con maletas, pero la mayoría de las veces lo hago con el kamichibai y las láminas de mis libros. Oye, qué bien. Cuéntame ahí en el colegio tuyo, digamos, donde estás, ¿también dedican a hacer las láminas? Porque tú me decías antes de empezar el programa que a ti el libro no te ha llegado, pero a mí ya me llegó Sí, entero. Bueno, pero a que a sí, ti no te había llegado y que sí, además te tienen que llegar las láminas para hacer el kamichibai. sí, Esas claro. láminas Lo que pasa, obviamente son preparadas, son trabajadas en forma profesional, pero, claro, pero las... la ¿Mm? diseñadora de la editorial tiene que adecuar las ilustraciones que son cuadradas a un formato alargado, Claro, apaisado, ¿ya? claro. Y luego se mandan a una imprenta. Entonces las láminas en este momento tuvimos una pequeña demora porque la editorial tenía que dar el visto bueno a los colores de la imprenta de las láminas, porque a veces, acuérdate que estas tintas son especiales, entonces son flúor. Entonces tenían que dar el visto bueno para que la lámina quedara muy parecida o equivalente al libro. Y las láminas tienen que venir de la imprenta. Por eso hemos demorado, o sea, todavía no me llega el libro porque me están esperando que llegue el paquete completo de las láminas más los libros para que lo prepare para este fin de semana. Oye, qué bien. Mi pregunta iba a que si tú, en esa hora de biblioteca en la que tú trabajas con los chicos, también les haces hacer trabajo de las láminas con sus propias historias, Ah, a lo mejor como para contarlas en estos teatros. he trabajado la creación de historia en Kamichibai, pero la hemos trabajado en conjunto como un proyecto interdisciplinario con artes. Cuando el colegio cumplió 60 años, el próximo año cumplió 70, hicimos la narración de leyendas urbanas del colegio. Por ejemplo, los niños inventaron, bueno, tú sabes que en todos los colegios siempre hay leyendas, que había un dinosaurio en el gimnasio, que había un niño fantasma en el baño, historias que a los niños les encanta. Y se reunieron en grupo, escribieron la historia, la segmentaron en láminas, así como en imágenes, y pintaron en arte cada una de las láminas. Luego prepararon la lectura del Kamichibai y los grabamos con el equipo de multimedia del colegio y hicimos videos con cada presentación de cada grupo, eran parejas. Y salió muy bonito. Eso lo exhibimos justamente hace 9 años atrás, cuando el colegio cumplía 60 años. Pero en el día a día no lo trabajamos tanto con los más pequeños, sí les narramos cuentos en Kamichibai, pero trabajamos más, como te digo, a la par con lo que están viendo curricularmente. O sea, cuando es teatro, le hago ejercicios de teatro, más que nada, a mí me solicitan que trabajemos la expresión oral. Entonces trabajamos la expresión oral a través de adivinanzas, a través de chistes, a través de ejercicios, de juegos, distintos tipos de juegos. Y también hacemos escritura creativa.
además de ver tipo de libro, álbumes con el tema. Oye, tú vas a un colegio muy vulnerable, dijiste. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Porque, a ver, tú tienes ahí donde tú trabajas y lo que tú haces, tienes los recursos, pero hay Claro, muchas sí, escuelas que no los tienen, ni siquiera la tienen, mayoría, la o sea, el mayoría noventa por no, ciento no los tiene. no tiene biblioteca, menos bibliotecaria. Y por lo tanto, es como un tremendo lujo, ¿no? El trabajo con los recursos que tú tienes ahí en tu colegio. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué has visto tú con respecto de los otros establecimientos? Esta misma profesora que dices tú, Mm, contabas recién, maravillosa. mostraba ese álbum fantástico que preparó. Cuéntame cómo se las arreglan. Mira, la realidad es bien diversa. En general, yo tengo el privilegio de estar en un colegio que tiene una buena biblioteca y que destina recursos para comprar libros y hacer eventos. He trabajado también visitando muchos colegios del sector oriente de Santiago, que también son colegios que son pagados carísimo, con colegiaturas carísimas, que sin embargo no compran libros. Me ha pasado como autora que voy a colegios muy caros que demoran 3 meses en hacer la cotización para comprar 2 libros míos, 2 libros, ya que en realidad es una vergüenza. Que el colegio sea pagado o esté en una comuna de clase alta no significa que tenga una buena biblioteca. Esa es la primera salvedad que quiero decir y que me apena mucho. Porque se supondría que un colegio de recursos debería invertir en la biblioteca, pero no ocurre. He ido a colegios pagados donde tienen los libros para la biblioteca básica donados por los papás, que tú dices que en realidad es impresentable. ¿Ya? Eh, Visito muchos colegios donde la biblioteca, el bibliotecario, además de bibliotecario, tiene muchas labores. Le toca multicopiar pruebas, ¿sí? Hacer guías, ¿cómo se llama? Corchetear y ordenar guías. Además, ocupan la biblioteca como bodega, porque el espacio físico es reducido y no está en las condiciones de trabajo, y Claro. muchas veces están los bibliotecarios solos que tienen que recibir los libros, ingresarlos al sistema, ponerle el marbete, hacer el cuidado y catalogación de los libros, además prestar libros, y además a algunos les toca además hacer la hora del cuento. Pero yo creo que todo depende del amor y la pasión del profesional que esté a cargo, ¿ya? Puede ser un técnico, puede ser una profesora que no tenga, como en el caso mío, que yo no soy bibliotecaria, pero si hay buena voluntad y amor y pasión, se logran realmente hacer cosas increíbles. Y eso es lo que yo he podido ver en mi recorrido por escuelas de Chile, sobre todo del sur de Chile, que la biblioteca depende 100% del amor que le ponga, ¿verdad?, en la persona que esté. Es verdad que cuando no están los recursos, la persona se agota, porque obviamente tiene que ejercer muchas funciones a la vez. Pero de todas maneras, con poco recurso también puede ser un lugar ameno y acogedor. Estoy pensando que hace un par de meses visité un colegio Calera de Tango, un liceo, que también era muy vulnerable y el bibliotecario era, se llama Camilo, increíble. Estaban trabajando con un libro para un programa un libro mío, un programa del Ministerio de Cultura, y estaban trabajando con un libro mío que era de árboles chilenos y habían llevado a los niños a un parque que había en Calera de Tango, un parque que muchos niños no conocían, porque a veces esa es la realidad que se da en las poblaciones o en los lugares más marginales, los niños no salen de su casa. Entonces llevaron a los niños al parque a dibujar árboles, a conectarse con la naturaleza, porque una cosa es leer poemas de árboles y otra es vivenciarlo en un entorno adecuado. Entonces, por ejemplo, en esta escuela que era muy vulnerable, este bibliotecario, que tampoco era bibliotecario, es un profesor de historia que estaba encargado de la biblioteca, hacía muchas actividades porque él era una persona apasionada por sus estudiantes, creativo, sacaba a sus estudiantes fuera de Calera de Tango y los llevaba a bibliotecas públicas para que las conozcan. Entonces, por eso te digo, en gran parte depende de las ganas y del cariño que tenga la persona que esté a cargo. Perfecto. Oye, para ir terminando, volvamos a tu libro. Este libro habla un poco, no un poco,
absolutamente en contra de las pantallas, de usar a las pantallas como niñera, ¿no es cierto? De todas maneras. Y de alguna manera después los chicos se van acostumbrando y terminan inmóviles delante de una pantalla, la que sea. Puede ser televisión, puede ser un computador, puede ser un tablet, etcétera. O los teléfonos, como hoy día ellos El son teléfono. los nativos digitales, ¿no? Que saben apretar todos los botones sin que les hayan enseñado nada. Entonces, cuéntame por qué, ¿cómo has visto tú este tema? ¿Lo has visto muy grave? ¿Está sucediendo mucho en tu colegio? Por ejemplo, ¿están prohibidos entrar los celulares o los dejan a la entrada cuando llegan al colegio? ¿Cómo están trabajando ese tema? Mira, es un tema tremendo y grave, gravísimo. En mi colegio este año es un colegio sin celulares, lo cual no significa que los niños cumplan, porque es muy difícil. Cuando un adolescente está acostumbrado, bueno, si se le pilla el celular, se le requisa y tiene que venir a buscarlo el apoderado, ¿ya? Y los niños pequeños, bajo ningún motivo, pueden llevar el celular. Tenemos la asesoría, no me acuerdo de la agrupación, que contrató el centro de padres para ver lo nocivo que puede ser el uso del celular en clases. En una charla con una experta nos contaba que un niño que saca el celular demora 20 minutos en volverse a concentrar. Tanta la distracción que le provoca el celular. Y hay estudios que dicen que si tiene el celular guardado en la mochila, puede trabajar mejor que si lo tiene en el bolsillo. Y obviamente mucho mejor que si lo tiene al lado, porque el celular produce mucha ansiedad y dependencia. Ahora, neurológicamente, hace un mes pasado me tocó ir a la Feria del Libro de Uruguay y me fui con la neuróloga Amanda Céspedes. Ella igual iba como expositora y me vine en el trayecto, el regreso, el vuelo con ella conversando de cómo altera la red neurológica, el cableado ya de las neuronas en niños pequeños. ¿Ya? La sinapsis o las conexiones neuronales se dan de 0 a 5 años, donde el niño necesita jugar, estimularse sensorialmente. Cuando solo hay un estímulo repetitivo, en este caso el celular, el niño pierde incluso la capacidad de conectarse con otras personas. Por eso ahora no se sabe si es que existen más niños con autismo o son niños que realmente no tienen esa condición, pero que no saben relacionarse con los demás porque los papás no le han dado las posibilidades de interactuar con otros niños, sino que interactúan con pantallas. Entonces Bueno, realmente es un problema gravísimo. y también los papás a veces no les dan la suficiente atención a los niños porque están justamente pendientes de su propio celular, ¿Sí? ¿no? O Eh, sea, yo he visto cosas patéticas cuando me tocó irme a vacunar por el sarampión. En la clínica Santa María había dos familias con un niñito de 1 año y medio cada una. No, los papás no estaban nada, no tenían que hacer nada, estaban con el celular, le pasaron el celular a la guagua y las guaguas estaban atontadas mirando el celular, porque un niño de 1 año y medio todavía es un bebé para mí. Porque esos papás no interactuaban con sus hijos. O sea, es mucho más cómodo y más fácil pasarle el celular. Que además la cantidad de estímulos son muy nocivos porque recién se están formando sus conexiones neuronales, mucho estímulo. El niño queda sobreestimulado y luego encontrar algo que sea tan ágil que satisfaga ese nivel de estimulación es muy difícil. Entonces claro que sí. realmente estamos como padres, como educadores, con una grave responsabilidad moral. Muchas gracias, Paulina, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Muchas gracias por este espacio de conversación. Oye, le damos las gracias a Paulina Jara, que es la autora de este libro que tengo yo aquí en mis manos, La bruja de los 1000 píxeles. Es un llamado de atención, es un tirón de oreja, un tirón de mechas para los papás, ¿no? Y los abuelos también, que de ¿Sí? repente estamos tan preocupados de que el niño esté pendiente, esté bien, etcétera, que para que nos dejen tranquilos, ¿no? Le pasamos el celular o les prendemos la tele y ahí los dejamos porque claro, se quedan quietitos como hipnotizados. Cuidado con eso. Muchas gracias por haber estado, señoras y señores, hoy día en este punto de encuentro.